Gracias, Señor. Gracias. Gracias, 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 Señor, por las cosas que hemos sobrevivido, por las cosas que hemos vencido por medio de ti y tu poder. Y gracias por traernos adentro de la casa de Dios, Señor. Un gran, gran privilegio de estar aquí, de disfrutar de tu presencia, de los hermanos. Gracias, Señor. Somos un pueblo privilegiado. Te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes todos. Estamos en Santiago 2. Hoy vamos a versículo 14 y vamos a cubrir versículos 14 a 17 hoy. Versículos 14 a 17. El título del mensaje es ¿La fe que no tiene obras te enviará al infierno? ¿La fe que no tiene obras te enviará al infierno? Y vamos a leer nuestro texto de hoy. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sacíense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Había yo hablado de que íbamos a hablar aquí en este capítulo de 3 tipos de personas. Uno es una persona que es salvo, la otra persona es una persona que no es salvo, los no creyentes o los incrédulos. Y la tercera persona es el que cree que es salvo, pero realmente no lo es. Y ese precisamente entre versículos 14 a 17 estamos hablando de la persona que se cree salvo y no es. Y leamos versículo 2 una vez más, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Esencialmente, sin obras, tú eres exactamente la misma persona, no has cambiado. Porque si yo te diría, como dice, uno dice, en otros versículos vamos a mirar que dice, yo tengo fe, muéstrame tus obras. Por ejemplo, si yo tengo fe, dime qué eso agrega, qué soy si tengo fe. O sea, si no lo pongo en acción, no lo estoy ejercitando, ¿de qué me sirve realmente decir yo tengo fe? Yo soy cristiano. ¿Y eso de qué te sirve? No, pues yo voy a ir al cielo. ¿Y por qué? Entonces, pero si tú no tienes pruebas, si tú no tienes evidencia, si tú no tienes obras, es muy, muy difícil probar que eres cristiano. Más bien es imposible. ¿Y de quién tenemos para culpar de esto? Estábamos hablando de el último mensaje acerca de eso. Y estaba leyendo yo unas estadísticas ahora. El más reconocido de hacer estadísticas en el mundo cristiano se llama el Grupo Barna. Y ellos dicen, estamos hablando del periodo del año 2000 a este año, pero precisamente del 2021, de enero a noviembre de 2021, durante ese estudio, ellos dicen que en enero 29% de los pastores querían retirarse, o sea, quitear, querían renunciar al ministerio, y no porque ya estaban grandes, querían renunciar. Y después en noviembre, después que habíamos estado un tiempo en COVID, hicieron el mismo estudio y el número se había subido de 29 a 38%.
Entonces, 9% en 11 meses, o sea, se cambiaron de opinión durante el COVID. O sea, ¿qué es lo que pasó? Se desanimaron y muchos se quejaron de que se sentían solos, de que no tenían apoyo y no había conexión con la gente. Pero me pongo a recordar lo que habíamos predicado la semana pasada acerca de Jeremías. Él andaba solo. ¿Y qué importa? Si uno realmente tiene una relación con el Señor y tu relación está en abundancia, ¿no? Tú vas en oración, el Señor está trabajando y obrando en tu vida. ¿Y por qué vas a sentir solo? Entonces uno va a sentir solo porque no está en la palabra. Uno va a sentir solo porque no estás orando. Uno va a sentir solo porque quizás realmente no eres cristiano. Nuestro primer versículo 14. La fe que no tiene obras te enviará al infierno. Nuestro primer punto. Nosotros tenemos que llegar a ser cómodo alrededor de la palabra infierno. No sé cuándo pasó, pero suena que como cuando uno quiere hablar del infierno, es como una de esas palabras que no se menciona en ciertos círculos, especialmente en muchas iglesias. En muchas iglesias secretamente han sacado un libro que dice esas palabras no se habla en esta iglesia, el infierno. Pero es parte de la Biblia y tenemos que hablarlo. Cuando dice ¿de qué se está refiriendo cuando dice la fe sin obras está muerto? Entonces está refiriendo a que posiblemente alguien puede estar yendo al infierno, puede estar en camino hacia el infierno. Y hay que decirlo porque hay que ser honestos con las personas. En este versículo, cuando dice no tiene obras, versículo 14 dice no tiene obras, eso también está refiriendo a versículo 16, al último, cuando dice ¿de qué sirve? ¿No? Pero no tiene obras, entonces si no tiene obras, ¿de qué sirve? Y hace una pregunta aquí retórica que dice ¿acaso puede esa fe salvarlo? Aquí como que Santiago se está poniendo un poco sarcástico o está haciendo una pregunta retórica, está diciendo a las personas increíble, o sea, ¿ustedes realmente creen que una persona que no tiene obras se puede salvar? De esa manera se está haciendo esa pregunta. Entonces, porque él queda en duda, como diciendo, ¿ustedes cómo creen que se van a ir al cielo si ustedes siguen portando de la misma manera? O sea, se están portando igual que un cristiano. Y es decir, ¿no? ¿Por qué? Que tenemos que hacer esa pregunta en el autoexaminación. ¿Qué es lo que hace los cristianos diferente? ¿Cómo se nota que realmente es un cristiano? Debería de notar, ¿no? Yo debería de mirar a un incrédulo y un cristiano y mirarles todo un día y darme cuenta cuál es el cristiano y cuál no. Entonces, basado en lo que Santiago dice aquí en este versículo 14, ese es un cristiano que se cree salvo, pero no es salvo realmente. Por ejemplo, si yo tengo un carro extra y ustedes no tienen un carro y necesitan un raite, yo te puedo decir, pues lleva mi carro, el carro que no estoy usando. Pero ustedes se meten en el carro, ¿no? A arrancarlo y no quiere arrancar. Ustedes abren el cofre y se miran ahí que le hace falta un motor. ¿Ustedes qué van a decir? Tu carro no sirve. Entonces tú realmente no tienes un carro. Porque si tienes algo debería de servir, porque normalmente ¿qué es lo que hacemos con las cosas que no funcionan? Lo tiramos a la basura. Exactamente, lo tiramos a la basura. No sirve para nada, no es útil, no se puede usar, nadie lo quiere comprar. Si lo vendes, nadie lo quiere comprar. Dice, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras. Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene
obras. Las obras que aprueban la fe, no en particular, no se menciona aquí Santiago, o sea, dándonos una lista luego. Él no nos está diciendo aquí enfrente de nosotros, pero durante todo Santiago podemos mirar, podemos ver qué es obras, qué son. Incluso ya lo hemos mirado por los últimos 8, 9, 10 sermones. Pero Santiago los menciona en muchos versículos que simplemente los voy a leer porque son muchos. Santiago 1:3, resistencia, aguante. Santiago 1:12, perseverancia bajo la prueba. 1:21, santidad. 1:22, obediencia a la palabra. 1:27, cuidar a los huérfanos y las viudas. Capítulo 2, 1-9, imparcialidad. 2:15, actos de compasión. 3, 2-12, controlando la lengua. En capítulo 4, versículos 6 y 10, humildad. 4:11, veracidad, diciendo la verdad. Y Santiago 5:8, paciencia. Entonces esas son las cosas que realmente es lo que un cristiano que está practicando su fe, que se está siendo rico en buenas obras, está siendo rico a Dios y rico a otros. Eso es lo que él hace. Y ahora, hacemos una pregunta. Si no tienes ninguno de esos, ¿aún puedes ir al cielo? Porque esas son las obras que él se está hablando cuando él dice esto. ¿Acaso un fe sin obras puede salvar a una persona? Entonces la pregunta es, ¿una persona que le hace falta esas cosas puede ir al cielo? ¿Sí o no? Porque creo que mucha gente querría saber eso. Entonces, falta de esas cualidades aprueba que somos oidores de la palabra y no hacedores. Y eso da evidencia que realmente no somos salvos. ¿Y por qué sería? Vamos a Efesios 2. Vamos a ver por qué. Mucha gente sabe versículos 8 y 9. Pero realmente no conocen versículo 10. Y ese es el parte del problema, el gran problema. La gente no sabe la Biblia, no lea su Biblia. Los pastores no enseñan a su gente cómo estudiar la Biblia. Efesios 2, versículos 8 a 10. ¿Por qué? Porque fuimos creados para buenas obras. Escuche, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Y suene bien, y todo el mundo ha escuchado este versículo. Y así sabemos que somos salvos por la gracia. Es una obra que Dios hizo, que ninguna persona más pudo haberlo hecho por ellos mismos. Tenía que ser un evento sobrenatural por medio de Dios. Pero versículo 10 nos dice por qué fuimos salvos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fuimos creados especialmente para hacer buenas obras. Entonces, si no estamos haciendo esas buenas obras, si simplemente decimos que nosotros tenemos fe, entonces realmente somos salvos. Aquí dice, estamos hablando de eso. Quiero que nos vayamos pasando y meditando eso en la cabeza para que cada quien llegue a la decisión para ellos mismos. Dice, porque somos hechura suya. Quiere decir que Dios, o sea, intencionalmente nos agarró y nos formó y dijo, mira lo que voy a hacer. Y o sea, nosotros, por ejemplo, el barro, ¿no? Él formando el barro, dice, mira lo que hice. Ahora lo que yo hice va a ser buenas obras. Eso, porque es mi intención, eso es lo que voy a hacer. Creados en Cristo
para hacer buenas obras, y Dios lo hizo desde antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si no andamos en ellas, no sé, se me hace como un problema matemáticas muy simple, ¿no? 1 más 1 igual a 2, o más bien 1 menos 1 igual a 0. Ahora vamos a Tito 1:16 y vamos a verlo desde un perspectivo de un pecador. Vamos a verlo en lo negativo. Vamos a verlo del contrario, de la manera contraria. Tito 1 y versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Lo que podemos meter ahí también, o sus falta de hechos. Falta de. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos o sus falta de hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Cualquier. Wow, o sea, para el Señor dice, siendo abominables, o sea, si nosotros no hacemos las obras que Dios, para lo cual Dios nos creyó, ¿será que somos abominables para Él? Pues eso es lo que estoy leyendo en Tito 1:16. Ahora, si eso es cierto y si realmente las personas no tienen obras y si realmente no quiere decir que no van a llegar a ser hijos de Dios algún día. Lo que quiere decir realmente es que si ellos mueran en ese momento, quizás ellos podrían ir al infierno. Puede ser, yo no voy a decirlo, la palabra mismo lo dice. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo más buenas obras? Creo que el clave está en 2 de Timoteo. Creo que el clave está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Segundo Timoteo 3, versículos 16 a 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Equipado. Entonces, si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos siendo exhortados o siendo enseñados por la palabra, corregido, entonces no estamos realmente siendo equipados para hacer buenas obras. Entonces, el razón que mucha gente no hace más buenas obras es porque no están en la palabra de Dios. Eso es el raíz de todo. Lo mejor que uno puede hacer para conocer a Dios más, y realmente es lo único que uno puede hacer para conocer a Dios más. Leer su Biblia y hacer todo lo que se involucra a eso. Orar, meditar, memorizar. Vaya a la iglesia, júntate con hermanos que les gusta hablar de Dios y la Biblia, y glorificar su nombre. Eso es. Había yo mencionado al principio que el problema número 1 de hoy en día son los pastores. Y quizás me tomo una pausa aquí para decir que mucha gente le gusta decir que el Eddie le gusta tirar piedras a la gente, a los pastores. Y hay que decir la verdad, si nosotros sabemos nuestra llamada, si sabemos nuestra llamada es defender la fe y refutar los que se ponen en contra y los que predican la falsa doctrina, entonces no tendríamos ningún problema en expulsar a los falsos profetas que existen hoy en día.
Hablando de ese estudio que había yo mirado en Barna, ¿qué más dicen? Dicen, durante de esos 10 o 11 meses, 20,000 pastores dejaron el ministerio. 20,000. 11 meses. 4,000 iglesias se cerraron en el 2020 en Estados Unidos. Y 50% de los pastores dijeron que se dejarían el ministerio si tuvieran otra manera de ganar dinero. O sea, que están ahí nada más porque están recogiendo un cheque. Hazme favor. Y ahora ya sabes por qué el mundo está como está. Y ahora sabes por qué la Biblia dice, Dios dice que muchos pastores se estarían yendo al infierno. Porque es algo muy, muy grave. Y como estamos viendo, si yo veo esas estadísticas en una magnitud tan grande, diría, ¿y esas son las personas que aman a Dios? Ellos son los que están aferrados a Dios más que nadie. Son los primeros que defender a Dios y su causa. Y con esa cantidad de gente dejando el ministerio y iglesias cerrando, no lo creo. Diría, bueno, se están cerrando las iglesias, dejaron el ministerio, pero debido a eso no veo a más pastores en la calle predicando la palabra de Dios. Ahora que ahí no te cobra renta en la calle, ¿no? Ya, problema número 1, los pastores. No están en la palabra ellos y ellos no enseñan a su gente de estar en la palabra. Últimamente, negando la palabra de Dios es el error más grande que puedes cometer porque tanto depende en ella, tanto. Vamos a entrar en versículos 15 y 16 de Santiago 2. Santiago 2, versículos 15 a 16. Dice 15 a 16, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Eso es lo que hablamos, lo que vemos como son hipócritas. Eso es la falsa amor. Eso es alguien que está fingiendo, quiere que los demás vean o dicen, es lo que hay que decir en el momento para que todos piensan que yo tenga algo de misericordia sobre él. Pero realmente necesito apurarme porque va a salir mi programa favorito en la televisión. Eso es lo que sucede hoy en día. Siempre lo he encontrado medio raro, ¿no? De esas personas que vean una película muy triste, ¿no? De ver una persona muy lastimado y van llorando en la película, ¿no? Salen de la película y alguien tirado en la calle y lo pasan como si nada. Entonces, eso es la falta de amor. O sea, no existe, son falsos, están fingiendo. No existe para nada, no seas mentiroso. Vamos a hablar de unos ejemplos de fe que te envía al infierno. Unos ejemplos. Pero primero, lo que queremos hacer es ver el enfoque de Dios. Habíamos repasado eso en unos mensajes anteriormente, pero quiero cubrirlo de nuevo. Y en Santiago 2:5, dice, el enfoque, el prioridad de Dios está sobre los pobres. Velo. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Clave, los que lo aman.
Entonces, tenemos que ver que nosotros era una vez que también nosotros éramos pobres. Y Dios vino a salvar a nosotros, vino a salvar a todo el mundo. Vamos a 2 de Corintios 8. Y eso es muy, muy importante. Creo que ese está muy clave entender porque nos ayuda a entender nuestra llamada. 2 de Corintios 8 nos ayuda a entender la razón por qué estamos aquí, que nosotros debemos de dar gloria a Dios. Una de las cosas que Jesús hizo cuando Él venció la muerte es que Él dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. 2 de Corintios 8 y versículo 9. Éramos pobres, pero Jesús vino a hacernos rico. Escucha, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Ahora, Jesús fue rico. ¿Y por qué fue rico? Porque estaba con el Señor. Él estaba en la gloria, estaba en el cielo. Él no tenía que venir aquí a salvar a nosotros. Él pudo haber dejado que todos nosotros hubiéramos muertos y hubiera sido justo. Pero aún Él vino y se hizo pobre al venir por nosotros para que tú y yo fuéramos ricos. ¿Y qué hace una persona que es rico? Una persona que es rico ayuda a los demás, porque acuérdate, Jesús fue rico. ¿Y qué hizo? Dio a los pobres, nosotros. Y ahora ya nosotros que somos ricos, ¿qué es lo que debemos estar haciendo? Debemos estar ayudando a los pobres. Y los pobres realmente sí involucra dando de comer y alimentando y visitando a la gente, pero principalmente se involucra repartiendo el Evangelio. Eso fue lo que Jesús hizo para nosotros. Nos dio el Evangelio, nos dio a Él mismo. Sabiendo eso, si nosotros queremos saber lo que... hay una historia que dice, los que trabajan en el banco dicen que si uno quiere saber qué es un billete falso, primero tienes que reconocer lo que son los billetes verdaderos. Tienes que conocer el verdadero para poder conocer uno falso. Entonces nosotros, para poder mirar cuál es la fe que no sirve, que no funciona, que no es útil, que nos enviará al infierno, tenemos que primero conocer qué es la fe genuino, la fe sincero, y eso es lo que vamos a hacer. Aquí John MacArthur dice eso acerca de la fe verdadera. Él dice: cuando alguien es verdaderamente salvo, cuando la gracia soberana desciende para regenerar y transformar a una persona de pecador a santo, Dios creará en el alma de esa persona nuevos anhelos de abandonar el pecado y el yo, y servir con alegría al Señor Jesucristo y obedecer sus normas divinas de justicias. Entonces, mientras que vamos viendo los ejemplos de una fe que te envía al infierno, vamos a mirar nosotros lo genuino, ¿no? Y simplemente tenemos que conocer lo genuino, lo sincero, lo verdadero, y ya va a ser muy fácil conocer los falsos. Muy, muy fácil. Sabemos del hombre rico y Lázaro, ¿no? Ya habíamos hablado del hombre rico y Lázaro. Quizás lo mencionamos de nuevo. Él es uno, pero mira en Lucas 19. Vamos a mirar ejemplos de fe verdadero. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo realmente se baja y regenera el corazón y lo cambia de piedra a carne? Vamos a mirar. Lucas 19, versículo 8. Creo que todo el mundo sabe la historia de Zaqueo,
Creo que han hecho como canciones de niños de Zaqueo. Pero versículo 8 dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. O sea, hay un cambio de dirección en que ellos van. Algo suceda en ellos completamente diferente que no es parecido a nada que tú has mirado. La gente diría, ¿qué estás loco? O sea, todos sus amigos ricos que lo conocen, ¿hiciste qué? O sea, la mitad del dinero que tenías en el banco lo sacaste y se lo entregaste a los pobres. Qué estúpido eres, ¿no? Va en contra de la manera que el mundo piensa. Es una de las cosas que podemos mirar. Va en contra. El mundo va en una dirección y el cristiano va en otra dirección. Hechos 19. Hechos 19. Versículos 18 y 19. También, Hechos 19, 18 y 19. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata o 180 kilogramos. Eso sería, creo que hoy en día serían como 13 millones de dólares. 13 millones. Pero ahí dice, continuaban viniendo, fíjate, eso es lo que uno hace, continuaban viniendo, ¿no? A la iglesia, a Dios, a las cosas de Dios. Y aún, ¿dónde están las personas hoy en día? En las iglesias. Dice, confesando. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados a uno al otro. Es bíblico. Es bíblico. Y aún, ¿cuándo fue la última vez que tú confesaste tu pecado a otro hermano o hermana en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en la iglesia confesaron sus pecados a ti? Entonces, si fue hace mucho tiempo, entonces ya sabes por qué el camino es estrecho y pocos lo hallan. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a mirar otros. Primero de Tesalonicenses 1:9. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, ellos se voltearon de sus ídolos y se pusieron a mirar a Jesús o a Dios nada más. O sea, y los ídolos hoy en día no son estatuas que ellos usaban en aquel tiempo. La verdad, son donde uno enfoque la mayoría de su tiempo, ¿no? La gente, no sé, deberías de checar en tu programa de Face. Existe una manera de ver cuánto tiempo estuviste en Face durante toda la semana. Y ahí si nosotros vemos las horas, quizás nos sorprendería. Diríamos, wow, con esa cantidad de tiempo, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Segundo de Corintios 8. Vamos a mirar otro gran ejemplo.
2 Corintios 8, 1 a 5. Eso sí es un ejemplo extremo. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Me imagino que eso suceda de esa manera. Pablo, Silas, otros apóstoles llegan a un pueblo. El pueblo está pobrecísimo, ¿no? O sea, la gente está vestido de garras, no tiene nada que comer. Pero ha llegado la palabra a ellos. Y ellos dicen, hemos juntado una ofrenda. Pablo, queremos que lleve eso. Y Pablo le hace, o sea, yo debería de estar dando algo a ti. ¿Tú cómo me estás dando eso? No, hermano, quédase con el dinero. Y ellos, aquí dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, ¿cuándo fue la última vez que nosotros hemos rogado a alguien que se tomara algo de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que vimos de otro cristiano que ellos estaban rogando para poder dar a una obra? Y me imagino, simplemente viendo ese versículo, cuando escucho esas palabras, dice el versículo 2, en medio de una gran prueba de aflicción y su profunda pobreza, y dice aún más allá de sus posibilidades. O sea, como que dieron lo último que tenían, ¿no? Como la viuda que dio 2 blancas. O sea, dio lo último que tenían. Entonces, pero ¿qué es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que nosotros normalmente? Pues es que no me queda mucho, es que pues no tengo mucho. Entonces, nosotros pensamos que deberíamos de quedar con $2 o $3 mil en el banco para tener algo de mantenernos a flote si pasa algo. Pero no necesariamente. Esas personas, también la viuda hubiera sido un buen ejemplo. Ellos dieron de lo último que tenían, siendo pobres, ni saber de dónde va a venir su próximo comida. Esos son ejemplos verdaderos de cristianos. Esos son verdaderos cristianos aquí. Y no sé de ti, pero yo, si tuviera yo que examinar a mi vida, yo tendría que decir que a mí me hace falta. A mí me hace falta más buscar a Dios. Si estuvieran llamando a los cristianos verdaderos y me llamaron junto a cualquier uno de ellos, como que tuviera yo vergüenza en frente de ellos, decir, oye, ¿por qué me llamas a mí? ¿Yo qué tengo que ver ahí? Yo ni llego a sus pies. Y aún nosotros estamos con nuestras excusas. Nosotros debemos de excavar al más profundo de nosotros. ¿Qué dice en Hebreos? Lo estamos leyendo en el mensaje pasado. No hemos resistido hasta la sangre. O sea, no nos ha costado mucho lo que dice Pablo. Esos son cristianos verdaderos. Vamos a nuestro último versículo esta noche, versículo 17, Santiago 2, 7.
Santiago 2:7 dice, así también por la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. No sé de ti, pero cuando yo pienso en la imagen de algo muerto, no lo puedo usar para nada, no me funciona para nada. Digo, ¿para qué lo tengo, no? Entonces aquí lo que Santiago está haciendo, está contestando la pregunta que él hizo en versículo 14, ¿no? La pregunta ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede salvarlo? Y él dice, está muerta su fe, no puede salvarlo. Ahora, aquí llegando a nuestro último punto, no necesariamente no quiere decir que se van al infierno y no hay nada de que se pueda hacer. Simplemente que existe la posibilidad de que la persona puede ir al infierno. Eso es lo que realmente quiere decir. Pero tenemos que examinar un poquito más. Quizás diría alguien que no tiene obras. ¿Por cuánto tiempo no tiene obras? ¿Desde que nació? ¿O estaba rico en obras por los primeros 5 años, pero ya tiene como 2 o 3 meses que está como dormido en la casa, no está haciendo nada, como que está deprimido? Entonces diría yo que no se puede decir nada con certeza. Hay que esperar, hay una pausa, vamos a mirar. Y mientras que nosotros miramos algo así, nosotros debemos de estar siendo ricos a otros, como Jesús fue rico con nosotros cuando vino a salvarnos. Eso es cuando el creyente va y empieza a administrar, empieza a orar y ora con lágrimas. Y sus rodillas pegan con la alfombra y empieza a suplicar al Padre, Padre, obra, ayúdalos, Señor, ayúdalos. Necesitamos, Señor, que tú obras. Si tú no obras, no vamos a poder hacer nada. Yo no puedo hacer nada, Señor. Tú eres el único que nos puede ayudar. Y eso es lo que el creyente hace. Eso es nuestro trabajo. Para eso fuimos creados. Eso sí es una buena obra. Eso sí es una buena obra. Cuando las circunstancias se ven imposibles, solamente Dios puede obrar. Y obra por medio del creyente, orando a Él, suplicando, porque sabemos que tenemos un Dios que da buenas cosas a sus hijos. Y Él nos dará las peticiones que pedimos. Entonces, la respuesta es, la fe sin obras puede enviarte al infierno, pero no es necesariamente seguro. Tendríamos que saber. Lucas 16. Vamos a mirar. Vamos a mirar la historia del hombre rico una vez más, mientras que vamos terminando para el día de hoy. Lucas 16, empezando en versículo 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. 23. Hoy había 22, ¿verdad? 23. En el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Un segundo. Perdóname. Lucas 16.
19. Oh. Wow. Perdón, es Mateo. Mateo. ¿O no? Vamos a continuar. Entonces, Lucas 16, básicamente el hombre dice que está en agonía. El hombre está en agonía. Y está en agonía y pide a Abraham. Dice, Abraham, ayúdame, ten misericordia de mí. Y entonces él empieza su aflicción. Pero aquí dice, en el principio, dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando, fíjate, cada día. Y luego fiestas con esplendidez. Esas son fiestas que uno no se imagina cuánto dinero se haya gastado en una fiesta de esas. Entonces, pero él murió, él llegó a morir. Y me imagino, ahí dice también que el Lázaro estaba deseando, anhelando que pudiera comer unas migajas que cayó de la mesa del hombre rico. Quiere decir que el hombre rico no le dio ni siquiera unas migajas. Entonces, él vivió sin preocupación, el rico, vivió sin cualquier preocupación por él o por los pobres. Y eso es el tipo de fe, porque en aquel día todo el mundo se iba a la iglesia. ¿Te acuerdas cuando empezamos Santiago? Habíamos hablado del hombre rico que llega al pastor y le dice al hombre rico que se pasa para enfrente, ¿no? Y el hombre pobre, váyase a otro lado, no me importa dónde. Entonces, los hombres ricos iban al templo. Todo el mundo que vivía en un pueblo judío iba al templo. Y seguramente ese hombre rico iba al templo. Y quizás podemos mirar unas señales en la manera que él suplica a Abraham, pero eso no es el momento. Entonces aquí tenemos una indicación de las personas que se van a ir al infierno, los hombres ricos. Y vamos a Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6 y versículo 19. Vamos a leer versículos 19 a 21. Dice la palabra, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro corazón, esto me dice que todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, estará ahí. Entonces, si la gente realmente no está siendo rico en buenas obras, siendo rico hacia Dios, si la gente no está siendo rico hacia otros, entonces su corazón no está ahí. Entonces ellos, no es su tesoro de ellos tampoco. Entonces ellos no están acumulando
riquezas en el cielo, ellos están acumulando riquezas sobre la tierra. Y ya acabamos de mirar lo que pasa con un hombre rico que acumula tesoros y empieza a hacer buenas obras a sí mismo. Está siendo rico a sí mismo. Y no a Dios y no a su gente, mucho menos como habíamos mirado. Ahora vamos a Juan 5. Juan 5. Ese es un buen lugar para hablar de Jesús. Acuérdate que empezamos a hablar aquí de que la fe y las obras es imposible separarlos. Uno no puede separar la fe y las obras. No puedes tener fe sin obras, ir al cielo y viceversa. Y no solamente Pablo y no solamente Santiago, pero vamos a escuchar de Jesús en Juan 5. Jesús hablando, Juan 5, versículos 28 y 29, dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces vemos que Pablo, Santiago, decía exactamente lo mismo que decía Jesús, lo que es bíblico. Que si no existe evidencia, si no hay pruebas de que alguien está salvo, probablemente no están salvos. Tenemos que recordar nuestra llamada y para eso pido que vayan a Efesios 2 de nuevo. Hay que recordar nuestra llamada. Siempre es bueno que terminamos con recordando de Jesucristo, exponer a Jesucristo. Él es el enfoque, Él es la prioridad. Eso es lo esencial que tú y yo debemos estar hablando y predicando. Efesios 2 y versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparaba de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros debemos de estar andando en buenas obras. Nosotros debemos de estar dando todo lo que nosotros tenemos. Cuando yo había mencionado estaba pensando en eso mientras que yo lo estaba enseñando. Aquí, cuando yo hablé de los ejemplos, de los grandes ejemplos de las personas que realmente son salvos, vemos uno se trataba de dinero, uno se trataba del tiempo, otro se trataba de la unidad, otro se trataba de la restitución y otras cosas, pero eso es, nosotros deberíamos estar dando todo lo que tenemos, porque al fin de la historia sería un precio muy descontado, casi regalado, en comparación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Él preparó desde antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. O sea, Él mismo ahorita está esperando que tú y yo levantamos nuestra cruz y sigamos a Él. Y si no lo hacemos, Él dice que eso es abominable, abominable. ¿Cómo se atreven no tener buenas obras? O más bien, ¿cómo se atreven ellos simplemente tomar mi gracia y aventar lo demás? No, gracias, Señor, yo me llevo la gracia nada más. Tenga buen día, Señor. Me continúo con mi vida. Como si fuera el Evangelio un buffet y podemos escoger lo que quisiéramos. Algún día. Vamos a terminar en 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8 y 9 otra vez.
2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre. Se fue de quiebras, para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Y ahora, al cristiano que no tiene obras, supuestamente esa es la persona que diciendo, yo soy rico, yo tengo fe, yo amo al Señor. Pero aquí dice que nosotros llegamos a ser ricos y las personas que son ricos empiezan a repartir lo que ellos tienen. Empiezan a dar, tenga. Y hay más de dónde viene eso. Y si es lo último que yo tengo, como la viuda de 2 blancas o los pobres en Macedonia, y regalaron su última comida quizás. Eso son los señales de un cristiano verdadero. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuándo, Señor, aprenderemos de que el camino verdaderamente es estrecho? No está hablando simplemente metafóricamente. Pocas personas van a encontrar el camino y van a encontrar salvación. Pocas personas se salvará, pocas personas entrará en el reino de Dios, Señor. Que eso sea una palabra para exhortarnos y para animarnos de gloriar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Se hizo pobre para que fuéramos ricos. Y lo único que un cristiano puede decir al escuchar eso es gracias. Y cuando termina de decir gracias, 1,000,000 de veces se levanta su cruz y empieza a seguir a Cristo haciendo lo que Él hacía. Porque aparte de eso, Señor, existe un gran duda de quiénes serán salvos, los que están proclamando, pero no están obrando. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, que eso entrará en lo profundo de nuestro espíritu, Señor, que empezáramos a obrar y trabajar por el Evangelio y las cosas que tú preparaste desde antemano para que anduviéramos en ellas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.